¿Qué puede haber más evocador que las ruinas de un castillo medieval? Al contemplar las torres derruidas en algún rincón de Europa, uno imagina de inmediato a bellas princesas, valientes caballeros, reyes sabios, magos y todos esos elementos imprescindibles de un cuento de caballerías. Pero luego te da por pensar, vale, princesas muy bien, pero ¿cómo se las apañaban para calentar todo aquello? No habían calderas y el sitio era enorme. Hoy vamos a descubrir cómo lo hacían. Y de paso resolver otras cuestiones prácticas sobre la vida en un castillo medieval. Hay que decirlo, desde el principio los castillos no tenían nada de romántico. La era de los castillos se empezó tras la caída del Imperio Romano, cuando aquel gran estado centralizado y civilizado se desmoronó en un montón de reinos débiles y de territorios fragmentados. El poder de los reyes era escaso, y en las regiones mandaban los señores feudales, que necesitaban un lugar donde vivir con su familia, su guardia y sus sirvientes. En el castillo guardaban provisiones y armas, y en caso de ataque podría servir de refugio a la gente de aldeas vecinas, o al contrario, el castillo servía para mantener bien lejos a esos aldeanos del señor que cobraba impuestos por la comarca. Los castillos medievales, si lo simplificamos mucho, eran un tipo de fortalezas medievales para la pandilla local. Al principio, tampoco habían grandes alardes arquitectónicos. En los siglos IX y X, cuando la construcción de los castillos apenas comenzaba, no eran más que torres de madera rodeadas por un foso y una empalizada. Eran tiempos duros, a Europa la saqueaban y quemaban desde todos los frentes por vikingos, sarracenos, húngaros y otros personajes poco amistosos. Y si no atacaban ellos, probablemente lo harían los vecinos. Así que el castillo era literalmente una cuestión de supervivencia. Imagina una torre solitaria con la entrada en el segundo piso. Quien conseguía subir, se metía dentro, subía la escalera con él y se encerraba. Afuera, los vikingos decidían qué hacer con esa construcción, si prenderle fuego, cavar por debajo o simplemente pasar de largo y buscar otro botín más fácil. Con el tiempo, los terratenientes empezaron a acumular dinero y bienes que ya no eran saqueados, y para el siglo XI, los castillos adoptaron la forma que conocemos hoy en día, un donjón de piedra, es decir, torre maestra rodeada de murallas, preferentemente en lo alto de una montaña, o si no había montaña, sobre una colina. Entre el muro exterior y la torre maestra se levantaban edificios de madera, tanto de servicio como viviendas. La torre maestra estaba pensada para la seguridad. La comunidad llegaba al último lugar. Era un auténtico búnker al que se recurría en caso de catástrofe. En el resto del tiempo, la vida cotidiana transcurría dentro de los muros, pero en construcciones más confortables. En el castillo vivía el señor local, que juraba lealtad al feudal del rango superior. No existía un aparato burocrático ni un ejército permanente. Y todas esas funciones las ejercitaba el terrateniente. Él era tribunal, policía, oficina militar, oficina de impuestos, aduanas, todo en uno. Su obligación era servir al señor supremo una parte del año, normalmente 40 días, y después según lo que se acordara. Esto a veces daba lugar a situaciones bastante curiosas. Durante un asedio, por ejemplo, la mitad del ejército podía marcharse sintiéndose con el deber cumplido. Y habían pocas formas de forzar a un feudal rebelde. Antes había que sacarlo de su castillo, y eso era nada fácil. Los juramentos y acuerdos del vasallaje definían con claridad los derechos y obligaciones del señor y su vasallo, incluyendo la posibilidad de romper la relación. A veces habían cláusulas bastante curiosas. En un caso, un vasallo prometía al señor ayuda militar contra cualquier enemigo vivo. Parece que, en caso de un apocalipsis zombie, el señor tendría que arreglárselas solo. En otro caso, los vasallos dejaban claro que servían voluntariamente al señor que, citó, no era mejor que ellos. Dentro de su castillo, el señor feudal era el dueño absoluto. Quienes poseían más de un castillo solían nombrar a un administrador, encargado de gestionarlo. Un buen feudal recorría regularmente sus dominios para mantener bajo control todo lo que ocurría en cada lugar. Lo mismo hacían los reyes, que además tenían el derecho previamente acordado de pasar la noche en los castillos de sus vasallos. Estas construcciones podían ser muy diferentes en tamaño y forma. La versión económica, pensada para los caballeros más pobres, no era más que una sólida torre de piedra. En cambio, el castillo de un señor feudal rico e influyente podría parecerse casi a una ciudad pequeña. Por ejemplo, Crac de los Caballeros, una fortaleza de los cruzados en actual Siria. Era un gigantesco complejo con numerosas edificaciones internas, almacenes, viviendas, construcciones de servicio y una guarnición de 2000 hombres. Los propietarios acomodaban sus castillos para vivir como podían. El corazón del castillo era el gran salón, que intentaban hacer lo más cómodo posible. En la Baja Edad Media incluso llegaban a poner vidrios en las ventanas. Para dar sensación de calidez, las paredes se revestían con paneles de madera pintados o se cubrían con tapices. Si el salón estaba en el segundo piso, los suelos solían ser de madera, pero en la planta baja podían ser de tierra.
En ese caso se cubrían con una mezcla de juncos y hierbas, aunque es fácil de imaginar que en esa cava podría encontrarse de todo, desde charcos de cerveza hasta huesos de banquetes del año anterior. No muy lejos se mantenían los animales, ya que los aristócratas necesitaban leche y carne, lo que requería establos y un matadero. Uno de los principales problemas era la calefacción. En invierno había que calentar un espacio enorme y con un simple fogón era prácticamente imposible. Más tarde aparecieron las chimeneas, pero ni siquiera ellas solucionaban de todo el problema. Una fortaleza de piedra no deja de ser una fortaleza de piedra, así que incluso los duques y los condes en ocasiones tenían que cortar su propia leña. Por la noche no había manera de pedir ayuda a los sirvientes, y no era cuestión de pasar frío. En general, la vida en un castillo era bastante castrense. El concepto de espacio personal no apareció de inmediato para los habitantes, y solo los dueños podrían disfrutar de algo así. Durante la Alta Edad Media, para ellos empezaron a construirse pequeños aposentos privados o miradores. En cambio, los sirvientes y los soldados rasos ni siquiera podían soñarlo, con suerte contaban su propia cama. Contrario al respeto de una Edad Media sucia, los caballeros sabían muy bien que había que lavarse. La cuestión era cómo y dónde. El agua había que transportarla a mano, y en el mejor de los casos se colocaba una cisterna en la parte alta del castillo, desde donde el agua baja por tuberías hacia niveles inferiores. Alcantarillas tampoco existían, las sustituía la gravedad. Los restos se situaban en las salientes del muro, o contaban con conductos inclinados, de modo que los desechos caían directamente fuera de las murallas, al foso o como beneficio extra sobre las cabezas de los situadores. Hacían lo que podían por estar un poco más cómodos. El asiento se cubría con tela, el ojero con un cojín, y en lugar de papel higiénico se usaba lana o lino. Las comodidades tenían un inconveniente evidente. Si la salida de los desechos estaba mal construida, un enemigo astuto podría colarse por ahí. Después de una entrada así, su humor se volvía sumamente sombrío, y no habría que esperar piedad. Con el tiempo, los castillos se volvían cada vez más complejos, y también aumentaba el número de personas que vivían en ellos. Todo castillo necesitaba su guarnición. Muchos caballeros no tenían un castillo propio, así que se ponían al servicio de quienes habían tenido más suerte. Por debajo de ellos en la jerarquía estaban los sargentos, guerreros fuertemente armados pero sin título de caballero, y los soldados rasos. La vida del castillo estaba en manos del administrador, encargado de todo relacionado con la economía. Era el puesto más cualificado del castillo, en cierto modo equivalía a gestionar una gran empresa. Encontrar un administrador honesto no era fácil, había un enorme margen para la malversación, corrupción o simple robo. En ese puesto eran hechos muy simples. No era raro que un administrador avispado llegara a ser más rico que muchos señores feudales. Además, un gran castillo necesitaba un sacerdote capellán. Normalmente era de las pocas personas en el castillo que sabía leer y escribir. Él ejercía también como secretario. Según la riqueza y el estatus del dueño, el personal de un castillo podría contar con cientos de personas. Entre ellos estaba, por ejemplo, el almonero, encargado de repartir limosnas y sobros a los pobres, y ayudar a todos los grupos socialmente vulnerables, desde viudas hasta prisioneros de guerra. Otro gasto importante eran los mensajeros. Olvídense de los cuervos de Juegos de Tronos. Los caballeros de verdad tenían que depender de personas de carne y hueso. Ser mensajero era un trabajo ingrato. Se conocen casos en los que al destinatario no le gustaba el contenido de la carta y obligaba al mensajero a comérsela. El castillo necesitaba una gran cantidad de sirvientes cualificados, desde unas pocas decenas hasta varios cientos. Los más importantes eran el cocinero y su equipo, porque había que alimentar a toda esa tropa. Los cocineros literalmente vivían en su cocina, y era un alivio si conseguían sacar tiempo para dormir. También se necesitaban caballerizos y cuadores de caballos, así como herreros, sin los cuales nada funcionaba. Por separado estaba el barbero, un especialista polivalente. Cortaba y afeitaba, pero también hacía de dentista, de cirujano e incluso practicaba sangrías, que en la Edad Media se consideraba el remedio para casi todas las enfermedades. Y por supuesto, en el castillo habían pajes como escuderos. Se reclutaba a chicos incluso de familias nobles, para ayudar con las tareas domésticas, servir en la mesa, cuidar de los caballos y los perros de caza y mantener en buen estado armas y armaduras. De esa manera, adquirían habilidades prácticas, mucho más útiles para la vida adulta medieval que leer, escribir o contar. A los 14 años el joven se convertía en escudero y empezaba a entrenar activamente en el combate. Poco a poco, los castillos se hicieron más cómodos. Aparecieron candelabros con velas que subían hasta el techo mediante poleas, bancos con cojines, numerosas estufas y otros pequeños lujos del hogar. La programación cultural la corría a cargo de los músicos. A los macentriles se les pagaba bien. No solo cantaban y tocaban, sino que también contaban historias y anécdotas. En resumen, entretenían a los dueños como podían. La poesía se volvió rápidamente compleja, y las historias largas y caprichosas.
Había mucho tiempo libre y poder ocuparlo de alguna manera se valoraba como oro. Quienes querían también podrían disfrutar de entretenimientos menos sofisticados. Por ejemplo, la historia nos ha dejado datos sobre un bufón llamado Rolando el Pedorro. Por sus talentos excepcionales, recibió del rey de Inglaterra, Enrique II, una propiedad bastante generosa, y los que no sentían interés por los bufones podrían apostar jugando al ajedrez o salir a cazar. El castillo seguía siendo ante todo una fortaleza, y como tal se perfeccionaba constantemente. El elemento más importante era la muralla, cuanto más alta y gruesa mejor, pero luego llegaban los truquillos definitivos. Por ejemplo, la muralla exterior se inclinaba ligeramente, de modo que las piedras lanzadas desde arriba rebotaban y golpeaban con más fuerza al enemigo. Se abrían saeteras estrechas hacia el exterior, que se ensanchaban por dentro para que el arquero o ballestero pudiera apuntar mejor. Las torres que se sobresalían permitían disparar al enemigo que se acercaba a la base de la muralla. Encima, habían saeteras voladizas, desde las que se podía lanzar piedras o incluso verter agua hirviendo, o mejor aún, aceite caliente. El punto más débil eran las puertas, así que se protegían con torres adicionales y, de ser posible, con barbacunas, pequeñas fortificaciones adelantadas. Asaltar un castillo era extremadamente complicado. Había que cruzar el foso, derribar las puertas o escalar la muralla con una escalera de mano, y eso era solo al principio. Mientras subías te lanzaban piedras a la cabeza, te vertían agua hirviendo y trataban de apartar la escalera con la esperanza de que te cayeras desde la altura del tercer piso y te rompieras las piernas. Los asaltos se dividían en dos tipos: los muy bien preparados, con técnicas avanzadas para la época, con largas y arduas operaciones de asedio antes del ataque, y los fracasos. Catapultas y balistas, que lanzaban piedras y flechas grandes, podían en teoría derribar las murallas, pero requería mucho tiempo. Por eso un castillo así se pagaba solo. Lo que acabó con los castillos fue la aparición de la artillería de asedio, capaz de abrir enormes brechas en las murallas e incluso derribar torres. Los castillos perdieron su valor militar. Unos se convirtieron en ruinas, otros en prisiones o cuarteles, y algunos evolucionaron en mansiones militares, donde los descendientes de los caballeros abrieron ventanas en las murallas e instalaron electricidad. Un buen ejemplo es el castillo de Windsor, la residencia de los reyes británicos. Hace 900 años era una base militar de los conquistadores normandos, que llegaron a dominar las islas. Luego se convirtió en una fortaleza que resistió varios asedios durante guerras civiles. Después en un palacio lujoso, rodeado de jardines, escenario de ceremonias y recepciones diplomáticas, y finalmente en una atracción turística. Por el otro lado, unas gruesas murallas de piedra no dejan de ser unas gruesas murallas de piedra. A veces todavía pueden resultar útiles incluso en el mundo moderno. Uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil Española de los años 30 fue el asedio del Alcázar de Toledo, un antiguo castillo de los reyes españoles. Y en mayo de 1945 tuvo lugar de combate el castillo de Iter, en Austria, donde los nazis retenían prisioneros. Ese día, los escuadrones de la SS atacaron la fortaleza, defendida por soldados estadounidenses y prisioneros franceses liberados. Atacaron, pero no lograron tomarla. Así, el castillo medieval resistió su último asedio.